¿Cómo están? Un gusto saludarles. Esta es una continuación de la reflexión de ayer sobre la paradoja interna. Ayer comentaba sobre cómo se puede vivir de una forma distinta, mucho más completa y más sabia, si logramos de alguna manera cambiar nuestra percepción sobre las fuerzas internas que yacen dentro de nosotros. ¿Sí? Ayer comentaba que la conciencia en realidad no es un ente fijo, sino más bien un proceso, y que ese proceso normalmente sucede dentro de una constante contraposición de fuerzas. Finalmente el ser humano es un ser complejo. No podemos catalogar la conciencia humana como algo simple y lineal, sino más bien la conciencia humana es un conjunto de fuerzas que muchas veces y en su mayoría son contrapuestas, pero que al mismo tiempo son complementarias. Y puse un ejemplo muy burdo, en el sentido de muy reduccionista, y que pudiera confundirles. Por eso creo que yo tenía que profundizar más y compartirlo con ustedes respecto a este tema específico. Ayer comentaba de, por ejemplo, el conflicto eterno, la lucha eterna entre el bien y el mal, entre la parte más carnal, más visceral, más material, y la parte más etérea, espiritual y de virtuosismo, vamos a decirlo así, humano. Y cómo siempre hemos estado en un conflicto constante, lo que catalogamos como el bien y el mal, ¿sí? Y que esa contraposición de fuerzas siempre nos ha generado mucha fricción interna, a tal punto que nos vuelve incluso irascibles, nos vuelve fanáticos, nos vuelve rígidos y nos adhiere a nuestros propios sistemas de creencias que muchas veces se contraponen a otros sistemas de creencias, y eso nos causa no nada más conflicto con nosotros mismos, sino empezamos a tener conflictos con los demás, con las personas que piensan diferente a nosotros. Y todo ese conflicto humano consigo mismo y con el otro o con su entorno se basa en esta incapacidad de poder estar en un estado paradójico, en el sentido de un estado de conciencia que abarca, que incluye las contraposiciones y no las excluye, ¿okay? Entonces ese estado de inclusión donde yo como ser humano me comprendo y me observo como un ser que está basado en contradicciones, incluso, ¿sí? Cómo lograr esa comprensión nos lleva a un estado mayor de sabiduría. Ahora bien, hay que profundizar porque no se trata, y no estoy hablando de que haya dos fuerzas nada más dentro de nosotros mismos. Se puede interpretar o reducir la percepción a eso. Está hablando del bien y el mal, porque hay personas que pueden decir, pues es que yo ya entendí que yo también tengo mis demonios y tengo mi parte oscura y tengo mi parte luminosa y hay que armonizarse con las dos. Excelente, de eso se trata, está bien, pero eso es un nivel muy básico de comprensión. Yo estoy hablando no nada más de dos fuerzas, estoy hablando de un conjunto de fuerzas, ¿sí? No son dos fuerzas las que viven dentro de nosotros mismos, es un conjunto de muchas fuerzas. De hecho, es una configuración particular. Y aquí, para comprender eso, tenemos que comprender lo que es la identidad, ¿sí? ¿Qué es la identidad? La identidad es un estado de conciencia que se identifica, ¿sí? Por eso dice identidad, se identifica con aquello que le resulta, ¿sí? Agradable, aquello que le resulta verídico aunque no lo fuere, y se desidentifica o le tiene aversión a aquello que le resulta desagradable, aquello que cataloga como nocivo, aquello que cataloga como dañino para la continuidad de esa identidad, ¿sí? Entonces, la identidad en realidad también, nuestra identidad, yo por ejemplo Bruno Orozco como identidad, soy
en realidad un proceso de identificación y de desidentificación. ¿Sí? Es eso. ¿Por qué? Porque en el momento que yo digo, yo soy así, pero no soy así, en ese momento mi identidad se define, ¿sí? Y define a lo otro como externo y lo aísla, ¿ok? Lo cual no estoy diciendo que esté mal. Otra vez llegamos a lo mismo, identificamos, entonces eso está mal. No, simplemente es un proceso de la conciencia humana. Ahora bien, el proceso de la identidad como tal está basada en esa identificación y desidentificación de sí misma también y de todo lo que percibe, ¿okay? Ahora bien, ese estado de identificación y desidentificación, que podríamos catalogarlo o observarlo como de apego a lo que yo, a lo que me gusta, a lo que necesito, a lo que mi identidad necesita, y aversión a lo que mi identidad cataloga como nocivo, como no lo necesito, no lo quiero, no me gusta, me hace daño. Cuando hay este proceso dual, ¿sí? Que es una, no sé si es una dialéctica, pero es una dualidad constante muy divisoria, entonces seguimos estando dentro del patrón, ¿sí? Que es contrario a este estado paradójico interno, ¿sí? Y de hecho la identidad empieza a sentirse cómoda y empieza a necesitar sobre todo ese estado de fricción que genera esta constante dualidad que nosotros mismos generamos y que nosotros mismos promovemos y que ya nos acostumbramos a. Entonces la identificación y la desidentificación genera esa fricción, y a su vez esa fricción interna y esa eterna pelea interna empieza a ser necesaria para que la identidad se sienta como un ente, ¿sí? Y ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque nuestra identidad se está basando en el conflicto y no en la armonía, ¿sí? Y eso es un tema. O sea, que yo, como por ejemplo Bruno Orozco, que me gustan ciertas cosas y ciertas cosas no me gustan, ¿ok? Eso está bien, hay que tener la capacidad de discernir. Pero cuando hay ciertas cosas que me gustan y las necesito para ser Bruno Orozco, y necesito odiar ciertas cosas, ideologías, objetos, creencias, fantasías, lo que sea, cuando yo necesito odiar eso, también es que la identidad está necesitando eso para ser Bruno Orozco. Entonces, de alguna manera necesito apegarme y necesito tener aversión contra otra cosa, esa identificación y desidentificación, para sentirme como Bruno Orozco. Y entonces mi identidad en su esencia es conflictiva. Ahora bien, si nosotros logramos este estado de paradoja interna, en el sentido de que es un estado de conciencia inclusivo, incluyente, donde comprendo esta dicotomía o esta dialéctica o esta dualidad, y empiezo a trascender esa dualidad y empiezo a trascender mis aversiones y mis apegos y empiezo a vivir en un estado neutro o en el camino del medio, como bien decía el Buda, entonces la identidad se empieza a identificar ya con un estado de ecuanimidad, con un estado de equilibrio interno, con un estado de armonía. Y esa identificación con ese estado de armonía, con ese estado neutro, genera un ente armonioso o armónico, por ende, ¿sí? No puede haber serenidad, armonía, plenitud y paz dentro de una identidad que basa su percepción, sus perspectivas, y sobre todo que está fundamentada en el conflicto y la dualidad. No puede haber. ¿Por qué? Porque la esencia de esa identidad es conflicto, ¿sí? Por otro lado, una identidad que empieza a ver empieza a percibir de otra manera, de una manera muy distinta, mucho más completa y de hecho mucho más compleja. ¿Por qué? Porque ya no reduce, ya no necesita de alguna manera decir,
esto es así, estas creencias son así o esto debe ser así y de ninguna otra forma más, y no puedo aceptar que esto sea de otra forma, no lo puedo aceptar. Cuando ese tipo de percepciones empiezan a ser, vamos a decir, observadas y empieza a haber una introspección que ayuda a trascender ese tipo de rigidez, entonces la identidad se empieza a identificar ya no con esa rigidez, sino se empieza a identificar con una soltura interna, ¿sí? Con una capacidad de decir, bueno, esto a mí me gusta que sea así, pero si esto no es así, no pasa nada. Entonces será de esta manera, y de esta manera también funciona, y de esta manera también, y de esta manera, ¿sí? Entonces, segunda parte de esta reflexión sobre la paradoja interna y cómo no es tan sencillo como una pelea entre dos fuerzas, sino más bien es cómo podemos lograr que nuestra configuración interna no genere conflicto en nosotros mismos, una configuración basada en cientos de fuerzas internas que siempre están tratando de acomodarse y ocupar el lugar unas de otras. En vez de que sea eso, ¿cómo dejamos que nuestra configuración empiece a unificarse y que todo aquello que nosotros antes catalogábamos en nosotros mismos como negativo deje de serlo? Y en ese momento todo aquello que era negativo deja de ser negativo. ¿Por qué? Porque ya no le damos, ¿sí?, esa etiqueta, y entonces lo trascendemos y estamos más allá de esta constante interacción de fuerzas internas que le llamamos la conciencia. Entonces, en cierto sentido es que la conciencia, ya en un estado último, es la conciencia se trasciende a sí misma, y entonces ya no hay un conflicto interno. Les dejo esa reflexión, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.